Voy a leer Efesios capítulo 1. Y versículo 22 y 23. ¿Me siguen con sus vistas? Dice así el pasaje. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Oremos otra vez. Bendito Señor, una vez más, Dios, te invocamos para pedirte licencia tuya, Señor, de recibir este mensaje que has preparado para el día de hoy. Esta charla, Señor, que nos lleva a revisar las obras que tú has hecho en la historia, en el tiempo nuestro, y que has querido hacer por favorecer a tu iglesia, a la cual has amado desde la eternidad. Y Señor, estamos confiados en que podemos pedirte así, porque nos has amado y porque lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sigan sentados. Gracias. Bueno, antes que decir cualquier cosa, debo confesar que estoy nervioso. Bueno, no, quiero decir que no es predicación lo que voy a dar, porque veo que en el boletín aparece mensaje dentro del culto, pero no es mensaje a manera de predicación. Es más bien una charla, a manera de conferencia. Así que pueden interrumpir, es a lo que quiero decir al hacer esta aclaración. Pueden levantar la mano para ya sea corregirme o hacer una aclaración del tema, o bien para hacer alguna pregunta o comentario incluso. Creo que la exposición de hoy tiene esa virtud o esa bondad, mejor dicho, de darnos lugar a la charla. Por eso le voy a llamar así. Tuve mi duda respecto a si podía traer diapositivas dentro de un culto, pero lo consulté con el pastor Elías y me dijo: hermano, no te preocupes, va a dar lugar para que sea manera de conferencia y no estés tan preocupado por ese lado. Siempre procuro guardar la solemnidad que lleva nuestros cultos en la tradición reformada y por lo mismo tuve que preguntar. Pero ya estoy más cómodo, más confiado en que podemos hacerlo de ese modo como no tan cuadrado, pues, no tan formal. Bueno, el pasaje que acabamos de leer nos da la apertura al tema de ahora, de esta mañana que se encuentra aquí, la reforma. Hay una pregunta, ¿una cuestión cultural o escritural? Dado que por el paso de los años nos hemos confundido, incluso la iglesia, y hemos llegado a pensar que lo que ha ocurrido en la humanidad circunstancialmente o accidentalmente llevó a que se generara la reforma en el siglo XVI. Pero este pensamiento o esta forma de concluir es muy precipitada y por lo tanto es un error. Hoy vamos a revisar de qué modo es que las Escrituras más bien son las que mueven al ser humano para hacer las cosas, porque nos da información que nos hace actuar. Y como la iglesia es la portadora de esta información, es la iglesia la que lleva la delantera para hacer o para no hacer las cosas. Y la humanidad, por consecuencia, sigue
o hace lo que la iglesia le dicta, o deja de hacer si la iglesia lo deja también. Es en esta forma en el que va a ir mi exposición. Y creo que ya la estamos adelantando, ¿no? Una conclusión la estamos haciendo. Pero vamos a comenzar. Vamos a hacerlo en 3 partes. La primera, espero que en unos 15 minutos agotemos el primer subtema, la actitud de la iglesia en el medio social. La siguiente, después de los 15 minutos, vamos a seguir con el subtema obstáculos que detienen esta lógica actitud. Y si es lógica, ¿por qué entonces no se hace? Si es natural, ¿por qué no sigue su curso? Entonces vamos a oír que hay algunos obstáculos que se presentan en el camino de la iglesia y que no le permiten actuar lo que a su naturaleza le pertenece o lo que le es común o lógico. Y después, para finalizar en esta hora, vamos a cerrar la exposición con el subtema algunas formas de solución al problema. Al problemas, dice, ¿no? Al estilo hindú. Bueno, vamos a presentar algunas, desde luego puede que no sean las definitivas, pero vamos a presentar algunas en este horario. Y por la tarde, espero que regresen otra vez, vamos a tratar uno en particular que va a cerrar esa tercera parte. Así que es la parte que ocupamos saber y nuestros jóvenes también ocupan saber porque ellos están adentrándose en este mundo social y cultural de nuestro actual mundo. Entonces, en la tarde vamos a tratar un tema especial que se deriva de ese tercer subtema. Bueno, pues vamos a comenzar con la siguiente, o continuar con la siguiente diapositiva. La actitud de la iglesia en el medio social. Hermanos, la iglesia o el cristiano no se siente satisfecho, diríamos acá coloquialmente, no está a gusto. O diría San Agustín, se encuentra intranquilo. Mientras hay una actividad aquí en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en nuestros países, que se está moviendo en oposición a lo que aquí escuchamos, en contrario a lo que los pastores nos están enseñando. Y no puede un cristiano sincero verlo como que no pasa nada, no puede estar cómodamente durmiendo o viviendo. Forzosamente se tiene que sentir inquieto cuando eso está ocurriendo, cuando está oyendo 2 cosas, una enseñanza distinta a la enseñanza de nuestra iglesia. O por lo menos cuando hay una actividad humana o social o cultural, vamos a llamarle así. Creo que es bueno también definir la palabra cultura antes de continuar. Cultura es el modo de hacer las cosas, lo voy a decir así simplemente, a lo mejor no es como aparezca con algún buscador o con alguna enciclopedia, pero concretamente a eso se refiere. La cultura es el modo de hacer las cosas, así que el modo en que vestimos, comemos, vivimos, hablamos, nos divertimos, todo lo que hacemos en la sociedad o en la familia es cultura. El modo de hacer las cosas, entonces, es cultura. Y los modos cambian con el tiempo y con los lugares. Así que el modo en que vivimos allá en la meseta purépecha es muy distinto al modo que se vive acá en la capital. Y así sucesivamente. Y a esas culturas les llamamos costumbres, a lo que ya se va repitiendo, vivimos habitualmente. Y cuando lo transmitimos a una nueva generación, se le llama tradición, que es la diferencia con la costumbre. Bueno, volviendo al punto al que me encontraba, cuando hay alguna actividad cultural que a simple vista lo podemos
reconocer y podemos decir, esta cosa se hace en Santa Clara, esto se vive o esto viene de Guayangareo. Es decir, cuando podemos ubicar las cosas y que estas cosas no están en conexión con lo que en la iglesia estamos tratando domingo tras domingo y a través de los años, también debe ser motivo o debe ser razón suficiente para que el cristiano esté inquieto. En estos segundos sí puede pasar desapercibido, porque estamos acostumbrados a separar las cosas, de modo que no nos damos cuenta que estamos separando las cosas. Decimos la vida secular, la vida religiosa. Normalmente usamos esas expresiones cuando nos empezamos a dar cuenta que hay una división, pero no debería tampoco allí. Así que mientras haya algo en la sociedad que no está conectado con las enseñanzas de la iglesia, también debe haber una inquietud. Al menos una inquietud. Y desde luego en lo primero, que es más grave, debe estar hasta preocupado el cristiano. Y esa es una de las actitudes que tiene la iglesia en el medio social. Hay más actitudes. Otra, siente la necesidad de meterse en todo, en todos los asuntos del ser humano, en todo pensamiento humano. Siente ese deseo que todos piensen lo que pensamos aquí o lo que nos enseñaron a pensar aquí en la iglesia de Cristo. Que entienda las cosas conforme aquí los entendemos. Por ejemplo, si un lingüista está hablando con sus estudiantes en la universidad, en la Facultad de Idiomas, por ejemplo, de la Michoacana, ahí podría el maestro decirles, miren, México vivía una diversidad de lenguas antes de que se estandarizara el español o el castellano como lengua nacional. Entonces vivíamos como en Babel, cuando la torre, podría decir, simplemente con este ejemplo tan corriente, y esperar que los alumnos universitarios entendieran la situación, es decir, la dificultad que llevó en la construcción o en continuar la construcción de la torre en Babel debido al idioma o a los idiomas, para entenderlo también el contexto de México cuando no existía el español como lengua nacional, sino cada grupo usaba su propio idioma y no podía entender al vecino. Tan solo en Michoacán hay 5 grupos indígenas, habemos, y no nos entenderíamos si no existiera el español, y yo no estaría aquí frente a ustedes tampoco si no fuera por el español. Entonces, si el maestro tratara este asunto en relación a la Torre de Babel y los alumnos no están contextualizados en estas historias, no entienden lo que pretende el maestro con citar ese ejemplo. ¿Lo ven? Así que el cristiano siente la necesidad de que todos nos entendamos en este lenguaje bíblico, con sus historias, con sus enseñanzas. Es más correcto decir doctrinas, aunque a muchos les parece como que eso suena a religión, algo así, pero es más correcto decir doctrinas, del término documeniere, término griego, que quiere decir enseñanza justamente. Y nosotros procuramos hablar las cosas originales. Por eso digo que es más correcto. Así que esta segunda actitud de la iglesia es esta, que además de proclamar el evangelio, de dar a conocer las buenas de salvación a la humanidad, también dé a conocer todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra para conocimiento de la humanidad. Ya que aquí no solamente hay doctrinas que tienen que ver con la soteriología, hay otras doctrinas, hay antropología, hay teología, hay escatología, hay eclesiología. ¿Qué más hay? Hay muchas enseñanzas en la Biblia y por lo tanto el cristiano no debe irse reduciendo a como es hoy,
cuando traemos nuestros folletitos de evangelismo, en donde solamente se centra en un aspecto y de manera muy toscamente sencillo. Así que debe sentir la necesidad de predicar el evangelio de la salvación y también llenar la mente de todo ser humano de estas enseñanzas o doctrinas que Dios nos ha dejado para todo ser humano y de cualquier nación. Dijera ¿cómo se llamaba este pedagogo? Pastor reformado, Comenio, ¿cómo era? Juan Amós Comenio. Enseñar todo y a todos, basándose precisamente de este pensamiento. Todos los reformados, todos los cristianos tienen ese mismo modo de ver las cosas. Así que por eso esta es otra actitud que tiene el cristiano. Vamos con la tercera. Hija, ¿me pasas mi lente, por favor? No puede ignorar ninguna cosa que haya en el mundo que sea de importancia. Disculpe. Un asunto que a todos llame la atención, por ejemplo, la informática o la tecnología, por ejemplo, las mejoras en los vehículos, que ahora son híbridos o que son eléctricos, y así, cada investigación que trae o que arroja nueva información, el cristiano no puede ignorarlo, no puede estar conforme en su monasterio y dejar que el mundo siga su curso, cuando es sobre todo de algo importante que el mundo está conociendo o tratando o usando. Así que los cristianos inmediatamente sienten la necesidad de relacionar tal cosa con el evangelio. Inmediatamente, en cuanto oye algo, cómo va a usarse tal cosa para el reino de Dios. Esta es la otra actitud que el cristiano siempre siente en forma natural. Es lógico, pues, que estas cosas sucedan, porque tiene el Espíritu de Dios, tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo mismo. Porque para nosotros los reformados esto es la llenura del Espíritu Santo. Para nosotros no es aquel frío, calor, sacudida que muchos expresan, que experimentaron, caernos allí y cosas así. Para nosotros esta es la llenura del Espíritu Santo. Así que en esos términos es que estamos hablando. Esta es la tercera. La cuarta, no sé cuántos haya, pero traje 4. Más fáciles de ubicar o de recordarlo, ya que los sentimos naturalmente. El cristiano siente la necesidad de estudiarlo todo. No está tranquilo, otra vez palabras de San Agustín, está intranquilo mientras hay algo que no conoce y que tiene que ver con las doctrinas o en contra o está despegado y que no lo conoce. Así que se va a ir a la investigación en el modo que corresponda, por lo menos con Wikipedia, por lo menos un adelanto rápido para conocer el concepto, sus antecedentes, sus influencias, no sé, repercusiones o implicaciones, no sé. Tiene esa necesidad. Y con 2 propósitos lo va a hacer. Uno, para igualmente saber cómo eso encaja con el Evangelio, o bien, cómo tal cosa es una mentira, para enseguida publicar lo contrario, anunciar lo opuesto a tal creencia o deducción o moda en el conocimiento de la humanidad que pueda existir.
Y una vez que lo detecta, una vez que el cristiano se da cuenta que tal cosa es una falsedad, va a actuar para enseñarle primeramente a los de la familia de que hay una enseñanza errada y enseguida se va a ir al mundo por medio de alguna publicación, por medio de algún libro o alguna forma de enseñanza hacia la humanidad, para demostrar que es falsa esa enseñanza o esa actitud. Estas son las 4 actitudes que existen en la iglesia. Yo me siento aquí como un niño frente a sus papás, hermanos, porque estas cosas ustedes las dominan mucho más que yo, porque yo vengo de una iglesia que viene apenas creciendo y ustedes tienen ya muchos años aquí en México. Es una iglesia nacional, hasta el nombre es muy bonito, ¿no? La Iglesia Nacional. Por eso me siento así y por eso estoy seguro que ustedes conocen más de estas cosas, pero permítanme continuar para que a lo mejor con lo que yo voy a tratar ustedes todavía mejoren o consoliden o reafirmen o incluso me ayuden a estar en la sintonía de ustedes respecto a estos puntos. Tengo estos 4 y hago mi primer resumen, el resumen adelantado, aunque hace rato ya presenté uno, ¿verdad? Pero tengo otro resumen previo. Cuando esto sucede, cuando esta actitud o estas actitudes del cristiano se manifiestan, se mueven en su integridad, esto lo voy a aclarar más adelante, es posible que ahorita no se me entienda a qué me refiero cuando digo integridad, pero cuando se presentan en la integridad, sucede una reforma en la iglesia, inevitablemente. Así que no es Lutero por ser Lutero, sino que en él, porque en ese tiempo Dios le presentó a la iglesia estas actitudes en la integridad, es decir, teniendo todos los elementos que se requieren para que la iglesia actúe. Y actuar es también una actitud natural que no puede evitar. Incluso dispuesto a ir a la muerte, como lo demostraron los hermanos en la Reforma o años posteriores, en las guerras de religión, en la Inquisición española, o mucho antes en la persecución por los romanos, desde Nerón, Marco Aurelio, Decio. ¿Cuál fue la actitud? Bueno, ya no diría actitud para no confundir con lo que estoy enseñando, sino cuál fue la decisión, cuál fue la firmeza con la que se mostraron estos cristianos, ser valientes y morir como mártires. Y no podían hacer otra cosa, no podían renunciar, porque estaban en la integridad del que vamos a concluir hoy mismo. Esa integridad hace que el cristiano, teniendo esta actitud, se le presente y actúa. Dice Daniel 11:36, más actuará, se esforzará y actuará. Y gracias, hermano. Es decir, no puede hacer otra cosa, no tiene otra. Lutero decía, mi conciencia se encuentra cautivada por la palabra de Dios, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude, decía, finalmente. Es decir, estaba atrapado ciertamente a un camino, a un andar que estaba delante de él y que no podía evitar o renunciar. Lo único que tenía que hacer es seguirlo. Calvino dice, cuando Dios llama a una persona, no le queda otro recurso más que seguirlo. Ustedes lo saben. Así que esta es siempre la actitud del cristiano, o así concluye, estas actitudes así concluyen, o así confluyen. De lo que vamos a ver más adelante vamos a entender lo que pasa es que no puedo adelantar, porque me voy a, decimos allá en mis pueblos, cuatrapear. Disculpen las palabras con las que luego me ayudo.
para expresarme. Y cuando esto confluye, la iglesia actúa, se esfuerza, actúa. Eso se llama reforma, porque no va a innovar. Esto es algo también que debemos entender con la palabra reforma. No va a decir, entonces hay que crear algo nuevo. No, se va a reformar, es decir, va a volver a las Escrituras. La palabra re etimológicamente es volver, no es ir hacia adelante, sino ir hacia atrás, es como cuando decimos repetir, regresar, retomar, reanudar. La palabra indica hacia atrás. Así que un error cuando nuestros maestros dicen, no, la reforma educativa, y se refieren a algo nuevo. Ellos están pensando en la palabra innovación o algo novedoso. Y de hecho, la cultura misma de la humanidad es ahora el concepto que usa. Y ahí tenemos también otra tarea. A eso me refiero, que la iglesia es la que tiene que dar la pauta a la humanidad para recuperar las cosas, comenzando por el mismo término, reforma, por lo visto. Entonces, ¿qué es forma? Pues ya lo entendemos fácilmente, ¿no? También un modo, una característica. Entonces, reforma es volver a la forma, volver a la característica, volver al modo que era. Significa que ya no era el modo, que ya no era la característica. Por lo tanto, corresponde o se inquieta el cristiano a hacer la reforma. Que si se encuentra en ese original modo, no tiene por qué reformarse. ¿Hacia dónde lo haría si no se ha movido? En cambio, si se da cuenta que se ha desviado, tiene que regresar. Recordemos la reforma de Josías. ¿Cuándo ocurre? Cuando descubre las Escrituras. Cuando el pueblo descubre las Escrituras y dice, no, entonces estamos yéndonos por otro lado, nos estamos yendo por donde no es. Y empiezan a ver qué cosas se tienen que quitar, qué cosas se tienen que quedar. Es una reforma. Y así, cada vez que la iglesia hace una reforma, lo hace con esta razón. Y luego, en la humanidad, influye su cultura. A eso le llamamos cultura cristiana. Si alguno de ustedes está dentro de los grupos de WhatsApp con nuestros pastores, por ejemplo, con el pastor José Obed, vieron que la semana pasada él habló sobre cultura cristiana. ¿Por qué usa estos términos? En este sentido va. Porque la humanidad vive la cultura cristiana. No se lo crearon ellos, no se lo inventaron, no lo desarrollaron en la universidad o en un club, en una asociación civil, etcétera, o política, no, de ningún tipo. Esa enseñanza se desarrolló en la iglesia a partir de las Escrituras y lo heredó o lo adoptó, lo asimiló la humanidad y vive cultura cristiana, pero a veces la va renunciando. Pero no lo hace por decisión propia, lo hace porque la iglesia misma está cerrando los ojos a las Escrituras. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer la humanidad si ella no sabe hacer nada? Solo seguirnos. Así que vamos a ver algunos ejemplos de esta actitud de San Gregorio, por ejemplo. Bueno, a lo mejor nos vamos a referir más bien cuando la invasión de los bárbaros hacia la civilización cristiana que ya era en tiempos de Constantino o posterior al tiempo de Constantino. Recuerden que este era un imperio romano, anterior hermano o hermana, ¿quién? Hermano, anterior a esa donde está. Sí, allí. Nos vamos a ir muy lentos en cuanto a diapositivas. Yo no soy de los que van la siguiente. Creo que esto vamos a durar como unas 2 horas. No. Cuando el imperio romano existía, no existía el cristianismo en el imperio, ¿no? ¿Verdad? El imperio romano se adelantó mucho tiempo antes.
fusionándose con los griegos, de donde se desarrolla la cultura greco-latina. Pero cuando se mete la iglesia por ahí en sus caminos, en los caminos que Roma construyó y las usó para llevar el evangelio, todo el imperio romano ahora era imperio cristiano. Bueno, a lo mejor el término no es el más adecuado, pero quiero decir que todo el imperio romano ahora era cristiano, por lo menos en palabra o en nombre, porque antes de que alguien diga, no, eran cristianos, hermanos, ellos vivían muy mal. No, es claro que es relativamente, estoy hablando de que todo el imperio ahora vivía la cultura cristiana, voy a llamarle así, creo que es más correcto. Vivía la cultura cristiana, pero luego vinieron unas tribus bárbaras del norte, de los países nórdicos, como los bárbaros, que eran bárbaros, por eso su nombre, los visigodos, los ostrogodos, los hunos mongoles. ¿Qué sabían hacer esto? Destruir. Eran como las plagas que iban entre los pueblos y los iban acabando, porque su forma de vida era así como nómadas, como las plagas que van avanzando, y un día llegaron al imperio romano y también la destruyeron. Fue cuando cayó el gran imperio romano. Se destruyó. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Y qué trajeron ellos? Puras barbaridades. Eran bárbaros, ¿no? Es decir, no había en ellos nada bueno. Pero vean que cuando al llegar al imperio y destruirla, la iglesia se quedó de pie, se acabó el imperio, se acabó la civilización romana, pero la iglesia quedó en pie después de que el polvo se disipó de las trifulca. Allí estaba la iglesia para educar, vean, a todos, incluyendo a los invasores, a los hunos mongoles, a los que no sabían más que destruir. Eran ignorantes, pero no eran idiotas. Así que la ignorancia tiene cura. Y la iglesia empezó a educarlos. Ahí vamos a recordar a San Gregorio y a muchos otros que actuaron allí con la palabra de Dios en la mano. ¿Y qué fue lo que lograron? Que los godos, es decir, los ignorantes, casi como los tarascos, como mi gente, que no sabemos muchas cosas, pudieran construir finalmente el arte gótico. ¿De dónde viene el término gótico? De los godos, es decir, de unos ignorantes y letrados. Y desarrollaron cultura de la arquitectura. Vean, una preciosa catedral en Milán, construido por mente de los godos, no de los civilizados. ¿Habíamos pensado esto? ¿Cómo esto es posible? ¿Por qué no los arquitectos construyeron eso y lo construyeron unos que solamente sabían robar y matar y destruir? Casi denominé a Satanás, ¿no? ¿De dónde surge entonces la cultura? De las escrituras, véanlo. Así que hay un error de concepto, un error al definir que la cultura desarrolló la reforma. Es al revés. Es la iglesia, las escrituras, quienes llevan al cristiano a ejercer estas actitudes que ya vimos y a lo mejor otras más que ustedes conocen, y al ponerlo en práctica se reforma la iglesia, y detrás de la iglesia la humanidad. Que si eran cristianos fidedignos o ¿cómo se dice? Legítimos o cristianos sinceros o no, es otro asunto que nosotros no vamos a juzgar. Es como el caso de Constantino. Hay las dos versiones, ¿no? Que era cristiano y otros que no lo era, que solo usó al cristianismo con fines políticos, como sea, pero tenemos resultados y aquí también lo vemos. Lo mismo en tiempos de la Reforma con Juan Calvino. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Ahora sí, hermano.
había mucho salteador, había mucho desorden en tiempos en que, anteriores, allí, en el comercio. Allá, sí. Es que algunas están hechas para abrirse despacio. Sí, más bien eso es. Incluso tenemos una pequeña, ¿cómo se dice? Sentencia. La iglesia se reforma, la sociedad vive sus frutos. ¿Cuáles frutos? En esta ocasión vemos el comercio. Cuando antes de conocer el Evangelio, el ser humano tiene actividad económica, porque esa siempre lo ha tenido también, hay mucho abuso y robos, salteadores y timadores, etcétera. Cuando llega la reforma, la actitud de Europa, del continente europeo, o viejo continente decimos acá los de este lado, cambia su forma de producir y de ejercer el comercio. Y de pronto comienza la gente a ofrecer lo mejor, los mejores productos. Ya no a la manera de nosotros que solamente por encimita le limpiamos adentro y ya está pudriéndose, pero lo vendo como si fuera nuevo. Ahora el europeo, voy a llamarle, la sociedad europea empieza a crear los mejores productos para ofrecer a sus clientes. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, han oído que hay un Dios que quiere que seamos justos. Y esa expresión o ese principio cristiano o enseñanza cristiana ha llegado a oídos de la humanidad y empiezan a sentir la necesidad de ser justos. ¿Y qué va a traer de consecuencia? Que el que paga el producto lo pague con más gusto, lo compra más, incluso a los precios que le ofrezcan, puesto que le sirve. No es un producto que se lleve y que se descomponga, es un producto bueno. Y empieza a elevarse la economía. Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia, países que hasta acá los oímos. Y Estados Unidos, que son los mismos anglosajones, mismos herederos de esta cultura cristiana que vienen a los Estados Unidos y levantan Norteamérica, de donde nuestros paisanos ahora van a comer de sus ramas. ¿Lo ven? Es decir, pues, la iglesia se mueve debido a las escrituras, sucede la reforma y la humanidad también cosecha sus frutos. Hay calidad en los productos. En el comercio hay más honestidad. ¿Por qué tan solo alguien? Escuchaba yo que decían, tengo una hermana que es enfermera, bueno, dos, una de ellas decía que un doctor cuando estaba en la cirugía decía, deme un hilo que sea de Norteamérica, porque estos de aquí se rompen, los mexicanos. Y casi siempre decimos, no, esto fue de hecho en México, no, pues no, quiero uno de Estados Unidos, o quiero de calidad de Estados Unidos. Es decir, siempre tenemos esa idea, pero nunca pensamos del por qué, de dónde viene toda esta razón de la diferencia. Y ahí, las escrituras. Entonces, el tema es la reforma, ¿una cuestión cultural o escritural? Y vamos adentrándonos para allá. Pueden interrumpir en cualquier momento, hermanos, como decía, para hacer alguna aclaración o preguntar, si gustan. Bueno, pasamos al siguiente subtema. Sirva esto como introducción. No, ya estamos avanzando. Ahora, ¿por qué entonces decimos que si hay una actitud natural, lógico y que va a suceder y que sucede, ¿por qué entonces no se ve? ¿Por qué pasan años de pasividad? ¿Sí se dice así en español? Pues mi idioma es otro, pero luego cometo errores en este otro. ¿Por qué hay esa pasividad de parte de la iglesia? ¿Por qué muestra esa tranquilidad como si no pasara nada?
si es su natural proceder, sentir y actuar, porque hay obstáculos que la detienen y esas tenemos que identificar. Como un doctor que antes de recetar tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Para no recetar cualquier cosa. Bueno, primero somos los mismos cristianos quienes generamos los obstáculos, también al mismo tiempo. Se oye muy contradictorio, pero eso es verdad, como lo voy a demostrar. Y si es cierto, por lo que vemos en nuestro mundo cristiano, entonces tenemos un asunto que atender. Aquí en esta congregación o iglesia, aquí en Michoacán, aquí en México y en el mundo, tenemos un asunto que tratar porque el comportamiento es el mismo que vivimos en todas partes. No es un problema aquí solamente o en la meseta purépecha, es un problema o es un estancamiento que estamos viviendo en todos lados. Entonces significa que siendo esto evidente y oímos que lo anterior también es real, al menos es lo que estoy afirmando, entonces significa que hay que atender, debemos darnos momentos como estos. Debemos sentarnos un ratito en este andar, en este caminar, ajetreado, por cierto, que vivimos, y detenernos un momentito para mirar hacia atrás, para analizar lo que hemos estado haciendo o hemos dejado de hacer. Y una vez que hagamos esta identificación, ya podremos al menos tener algunas alternativas, ¿no? Para resolver nuestro propio obstáculo. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Al parecer hay dos directrices que se nos presentan continuamente e insistentemente en la iglesia y que son los que nos hacen detenernos. Siguiente diapositiva, hermano, por favor. Este es el principio, ¿no?, que tenemos. La iglesia reformada, siempre reformándose. Esa es la actitud a la que nos referíamos. Es decir, que la iglesia que se reforma no se queda allí. Va a volverse a reformar, vez tras vez, porque en cada ocasión el Espíritu Santo de Dios nos recuerda que nos estamos desviando y nosotros, nuestra actitud es siempre apresurarnos al error. La iglesia se reforma o nos reformamos, voy a llamarlo así, a lo mejor no sea la expresión más correcta, pero voy a usarlo. Nos reformamos, la iglesia se reforma, pero una vez más estamos habituados al error, ya es lo que nos gusta y entonces vamos a ir dirigiéndonos una vez más hacia el error. Y por eso una vez más en el tiempo, en algún momento, Dios se va a compadecer de nosotros, es decir, va a tener misericordia y el remanente que tenga allá adelante, con ese remanente va a volver a hacer su reforma. Por eso es que la iglesia reformándose siempre se está reformando, pero ahora estamos diciendo que hay un problema, que tenemos un problema y que tenemos dos principios o dos directrices le puse aquí. Dos formas de actuar, dos formas de hacer algunas cosas en nuestra vida cúltica o nuestra vida como cristianos. Y que estas dos se presentan continuamente y que cuando se presentan nos detenemos. Como creo que nos encontramos ahora en nuestro tiempo, en este siglo. Estamos, me parece que, pasivos. El mundo está a punto de entrar a una nueva etapa de oscurantismo y no hemos podido hacer nada porque la misma iglesia no actúa. Tan solo tenemos actividades que tienen que ver de impacto o tienen relación con impacto a la sociedad y no nos presentamos como en el caso del 21 de
de marzo o algunas otras actividades similares, no se presenta la iglesia. Es decir, nosotros somos el obstáculo. ¿Y qué le queda al mundo hacer? Sino esperar y inconscientemente solo está esperando a que la iglesia actúe. Si la iglesia no va a actuar, el mundo nunca lo va a hacer. No pensemos que toda esa ciencia, arte, tecnología que tenemos surgió de la nada. No, eso también es producto de la misma iglesia. ¿Recuerdan las cruzadas con Inocente I? Que por ir a rescatar Jerusalén, los cruzados se trajeron libros y la Biblia hacia Europa occidental. Y que al abrir esos libros de literatura griega que estaban en Bizancio, bueno, ya se llamaba Constantinopla en ese tiempo, hoy se llama Estambul, al traer esa literatura y la Biblia, la mente europea o los europeos empezaron a leerlos y a darse cuenta de cosas que no sabían. Y al darse cuenta de lo que ahí contenía, empezaron a actuar de diferente modo. Y tuvo fin el oscurantismo. Y luego vino el siglo de las luces, la revolución industrial en Inglaterra. Es decir, ¿de dónde viene toda la ciencia y tecnología, arte? De las Escrituras, del impacto que la iglesia lleva a cabo en el mundo, y que mientras la iglesia no actúa, el mundo vive el oscurantismo. Una vez más, es la iglesia, somos nosotros los que estamos al frente, somos nosotros los que vamos a dar la pauta, y si no lo damos, no va a haber ninguna pauta para nadie más. Así que ven la responsabilidad tan grande que está en nuestras manos, hermanos. Vamos a las... Aquí tenemos dos directrices. Miren, los dos son cristianos. Los vamos a ir explicando o aclarando durante el desarrollo de esta exposición. Los dos son cristianos, igual monitos pues, pero de diferente color. Y los colores los separan, los distinguen uno al otro, y cada uno está convencido de que el suyo es el mejor y el otro no lo es. El otro está errado. Y lo mismo en otros conceptos. Vean, allá tenemos signos de admiración o exclamación, como es más correcto, y los de interrogación, como símbolos que puse, mientras hasta en colores están distintos. Y cada uno de nosotros representan a un tipo de cristianos y a aquellos a otro tipo de cristianos. Aquí no estamos diciendo que uno de los dos es más cristiano. Los dos lo son, pero llevan direcciones distintas. Y eso vamos a conocer hoy. Y que una vez que conozcamos esas dos direcciones que estamos llevando los cristianos, estamos con eso frenando nuestra natural forma de hacer reforma, de actuar en el mundo, de esforzarnos. Nos frenamos al momento de separarnos. En la Edad Media lo experimentamos es más claramente esto. Siguiente diapositiva, hermano. ¿Qué fue la Edad Media? Bueno, primero se llama Edad Media porque, creo yo, porque de aquel lado hay 500 años de desarrollo y de este lado, de esa etapa de la historia, están los otros 500 años, que somos los que estamos viviendo nosotros. Y en medio quedó ese tiempo que en forma despectiva le llamamos oscurantismo. Creo que la palabra no está exagerada. Oscurantismo, tan oscuro como el gato o la diapositiva. Oscurantismo nos deduce rápidamente que estamos tratando con lo opuesto a la luz, lo opuesto al conocimiento, lo opuesto a lo iluminado. Oscurantismo en todas las áreas del saber humano. No hubo ni una pirecua construida en ese tiempo. Es decir, no había la capacidad en el ser humano, bueno, sí, capacidad sí, no había
¿cómo diré? Para no decir esa palabra, otra que me ayuden, sirve que también ya participen. Iniciativa, sí, gracias hermano. No había la iniciativa para generar algo, pues, para elaborar en ninguna área, ni en tecnología, ni en una pintura. No hay tal cosa en el medievo, por eso se llama oscurantismo. Palabra mejor no podía quedar. Y en su lugar se desarrollaron supersticiones. Y ahí se solidificó eso de que los signos zodiacales y que las estrellas acomodadas en un modo influyen en tu vida y que hasta hoy en día todavía tienen a nuestros muchachos revisando ahí sus horóscopos. Y que el número 13 el viernes o el martes, no me acuerdo cuándo es, y que el gato negro o que el pasar por debajo de una escalera y que si quebras un espejo y que 7 años de salación y todas esas cosas se desarrollaron en el lugar del conocimiento en el medievo. Deducimos por qué. La iglesia no estaba usando las escrituras. Vean, simplemente, tan simple como eso, las escrituras no eran conocidas. Es más, estaba prohibido traducirlas. Porque Dios solo hablaba latín, no hablaba de idiomas raras, inmundas, menos el purépecha. Así que, porque el latín era lo que hablaba Dios, pues la gente tenía que oír latín, aunque su idioma fuera otro. ¿Recuerdan a John Wycliffe? ¿Cómo se pronuncia ese apellido? Contracorriente o William Tyndale. Contracorriente para hacer una traducción atrevida en un idioma que el Dios no habla. ¿Y a qué tenían que conformarse? A oír en latín la palabra de Dios, aunque nadie entendiera latín. Y creo que aquí en México pasó así inició el evangelismo por medio de la denominación romana. En latín, entendieras o no, en latín tenía que ser. Y por desconocer las escrituras, la humanidad prefirió hacer otras cosas y fue todo lo opuesto. En lugar de la luz, la oscuridad. Así que no debe haber lugar a dudas y quien dice o quien atribuye estas cosas a otras entidades, a instituciones, a otros orígenes del desarrollo de culturas o de conocimientos, el tal no conoce la historia. Es patente, es evidente que de las escrituras es de donde viene el conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese principio es vigente hoy en día y todo el tiempo. Esa enseñanza. Y vean, así vivíamos. Este es el medievo. Y la razón ya la dije. Y entonces se abren las escrituras, Martín Lutero comienza ahí con Romanos y después se desarrolla el anglicanismo y luego se desarrolla el calvinismo y se desarrolla la ciencia y el arte. Y eso le llaman siglo de las luces o ilustración. Tenía que ser en consecuencia, porque así es como sucede en el mundo. El mundo nos sigue. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a actuar porque los demás nos están siguiendo. Y si no sabemos nosotros guiarnos, ¿a dónde los vamos a llevar? Decimos nosotros a la iglesia, me refiero. Bueno, vamos a estas dos directrices. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas son las dos directrices que están presentes en nuestra iglesia y que están divorciadas y nos tienen divorciados, nos tienen separados. Por un lado, la tendencia científica o académica. Nosotros tenemos hermanos que se inclinan así, siempre. Y tenemos también hermanos de tendencia piadosa, le puse aquí, o práctica. Aquellos le dicen a mientras tú estás buscando dónde estaban ubicadas las iglesias de Galacia, la gente se está muriendo sin Cristo.
pero a la vez siente que hay un detalle pequeñito que no puede pasar desapercibido, por muy trivial que sea. No lo puede ignorar porque en algún modo repercute o influye o tiene que ver con lo que la iglesia está haciendo. Y nos encontramos así. En este lado se formulan conceptos, los conceptos más adecuados para que no haya error, tan solo en las traducciones o revisiones de las escrituras mismas. En aquel lado tenemos, por ejemplo, de que el pecado está socavando a la humanidad. Es más urgente atender la necesidad del ser humano que estar encerrados leyendo libros o haciendo investigaciones. El problema no es solamente que existan estos dos grupos. El problema mayor es que estos dos no pueden reconciliarse o trabajar juntos. No pueden, no podemos. O estamos en uno o estamos en otro y no podemos juntarlos. Pero el problema es que no sabemos cómo se juntan, cómo se relaciona esto, cómo se combina, no lo sabemos. Y ese es el problema que hace que luego nos inclinemos a uno o a otro, o por momentos tratemos con uno y por momentos con otro. O a veces lo relacionamos, pero erróneamente. De pronto entendemos que las dos son importantes y por lo tanto los debo de relacionar, pero lo hago inadecuadamente. No voy a tener resultados, porque no está en la integridad, a eso me refiero, y es a lo que vamos a llegar. ¿Cómo entonces se tiene que relacionar? A lo mejor alguien ya se levanta y diga, ya díganos hermano, o ya mejor siéntese. Y no es que quiera hacerlo despacio o que quiera como que intrigarlos, sino que tengo que decir todas estas cosas para aterrizar bien, como cuando dibujamos algo, ¿no? Despacio para que quede bonito. Vamos a hacer segundo resumen de esta parte. Pues esto es evidente, esta separación de estas dos áreas son evidentes y se encuentran en la iglesia. Por eso encontramos a investigadores que no salen a predicar o no comparten con nadie. Llevarán su portafolio lleno de literatura, pero pasaron por ahí como si ni vieron a nadie. Pero también encontramos a alguien que está allí platicándole con otro, pero ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Biblia. Es decir, las dos cosas es una realidad y las estamos viviendo. Están separados y no estamos preparados para relacionarlos. Vamos a la siguiente diapositiva. Esa. No estamos preparados para resolver el problema. Por eso no lo hemos hecho. De lo contrario, ya hubiéramos iniciado. Hay muchos que han oído de estas cosas y lo hubieran hecho, pero no lo estamos haciendo correctamente. Según algunas cosas que voy a presentar todavía, puedo decir por qué razón creo que no están bien hechas. Incluso a veces no pensamos, no, perdón, esa no está de más. Incluso pensamos que no debemos prepararnos. Es decir, que por ese lado no hay nada que hacer, no hay por qué estar en conferencias como estas. Llegamos a esas conclusiones, pero ahí está la montaña de preguntas que resolver. ¿Cómo no? Sí, gracias. Uh-huh. Que deben relacionarse. Sí, gracias hermana. Nada más no soy pastor, soy anciano de iglesia.
Cierto, Albert Einstein con estas expresiones siempre se manifestó así, por su origen judío. Ujú. Y tenía esas enseñanzas desde pequeño. ¿Cómo estamos seguros que no sabemos relacionarlo? Por lo siguiente. Tenemos universidades cristianas, o que al menos lo fueron, como Yale en los Estados Unidos, Harvard, Cambridge, de aquel lado Oxford, ¿cuáles otros? Muchas escuelas que pudieron ayudarnos con esta relación, voy a llamarla así, este vínculo, pero también se inclinaron más hacia un solo lado. Como que de pronto se siente en el momento que lo otro es de otra esfera, que pertenece o corresponde a otro momento. Igual también el cristiano del otro tipo, cuando ya está tratando con cuestiones científicas o académicas, llega un momento en que topa y como que esa parte o esa área prefiere dejarlo así, como que corresponde a otro momento. Eso es real. Hay una clara separación de esas dos cosas en las escuelas. Tan solo miren, nosotros vivimos 5 días a la semana pensando en que nuestros hijos o nuestros nietos o nosotros vamos a estudiar matemáticas y español, ciencias naturales o lo que se derive de ahí, geografía, física, química, biología, etcétera, o ciencias naturales, o lo que de ahí se derive, historia, civismo, etcétera, y que tenemos que apresurarnos porque tenemos que entregar trabajos, tenemos que dominar algún conocimiento de allí, y no pensamos nada en el asunto de las doctrinas cristianas. Nuestra mente se prepara desde el lunes, y lunes no es primer día de la semana también, porque siempre decimos de lunes a domingo. No es correcto, es de domingo a sábado. Domingo es el primer día de la semana en el pensamiento cristiano, y eso también hay que reformar en nuestra sociedad, esos conceptos. Así que desde el lunes estamos con ese pensamiento y nos centramos allí, nos olvidamos de todas estas enseñanzas, estamos centrados, y cuando ya llega sábado, de pronto como que ya descansamos, sentimos que ya ahora hay que descansar, ahora hay que pensar en lo del domingo, y como que eso es cómodo, eso es, como que ahí no necesitamos intelecto para acabar rápido. Y nuestros maestros también lo mismo, de escuela dominical, espero no ofender, pero de todos lados, nuestros maestros también, si son maestros seculares o como se dice, van a preparar, van a hacer su planificación y actividades, propósitos, objetivos, como se llame, recursos, todo eso lo va a hacer de un modo muy metódico, porque lo va a evaluar el día o la semana, va a evaluar a sus alumnos en los logros de los propósitos educativos. Pero si el mismo es maestro en la escuela dominical, acá puede que ni lleve nada o no traiga nada. Y solamente nos presentamos. Y los papás igual. Y si la maestra o el maestro de escuela dominical nos dice, les dejo esta tarea, por favor, revísenlo con sus hijos o con los jóvenes, estoy tratando esto, y ayúdenle papás, ya se van los papás. Y se les olvidó totalmente, en la semana se dedicaron a lo verdadero, a lo que es real, a lo que es la vida real. Y no lo es. Y otra vez regresa el domingo y la maestra o el maestro le dice, ¿sí revisaron la tarea? Ah, la tarea. De aquí no nos acordamos nada. En cambio, decimos, mi hijo no va a ir a la iglesia hoy porque es que tiene tarea.
Y ahí sí ahí sí encontramos que es justificable. Y todos estamos de acuerdo. No vino porque tiene tarea. Vean cómo separamos las cosas. Es una evidencia, pues es real. Esta separación es real, la estamos viviendo. Y no debería. En el mismo modo en que se preparan allá el aprendizaje para las matemáticas, para la biología, debería ser el mismo modo acá y no con otros temas, sino el mismo allá y los mismos aquí. Los mismos en todo el lado, porque este es el mundo de Dios. No hay áreas que pertenezcan a Satanás o a la gente o a dioses extraños. Todo es de Jehová, todo es de nuestro Dios, del Dios bíblico. Y la iglesia también es de Dios mismo. Así que todo esto es un conjunto. El mundo es de Dios. Y el soberano de los mundos, de todos estos que aquí vivimos en este mundo, el mundo de los animales, el mundo de los vegetales, el mundo de los seres humanos, todos los mundos que hay aquí, las galaxias, son de Dios. Así que no debemos hacer esas separaciones que estamos haciendo frecuentemente. Y sin embargo lo estamos pues haciendo. Y por último, la siguiente diapositiva. ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿Alguien me puede decir, por favor? 40 minutos llevo. ¿O cuánto debo dar? ¿Como 40 minutos? Ya. Y por ahí así es, ¿verdad? Más o menos. Bueno, espero no tardar. Pues ya la siguiente, última diapositiva, subtema, algunas formas de solución al problema. Vamos a tratar de entender esto. Y espero que algunos estén tomando nota para que si en la tarde puedan hacer algunas preguntas que ahorita no se atrevan a hacerlo, en la tarde ya cuando me tengan más confianza ya también me puedan decir. Hay dos maneras en las que se está haciendo esta relación. Y me voy a adelantar a decir pues que he dicho, o como lo he dicho, son erradas formas. Y quiero decir por qué. Una es eliminando la cuestión religiosa, voy a llamarle así porque también es correcto, porque religión no tiene que ver con cosas allá. Cuando uno dice religión es allá del papismo, cosas así, no. La religión es correcta, el término es correcto. Religión tiene que ver con ese vínculo que se restablece adecuadamente con Dios. Por eso hay dos religiones. La falsa, cuando nosotros ejercemos esa actitud, pero sin Dios, y la correcta, que es la que Dios ejerce hacia nosotros en su llamamiento, y entonces nosotros correspondemos a ese llamado, y esa es la religión correcta. Y en la incorrecta hay muchas denominaciones, muchos nombres, todas ellas juntas son la religión falsa o incorrecta. Entonces, una manera es de que se elimine algunas cosas que le estorban a lo académico para que se puedan llevar bien. Como en el matrimonio, no, sí, pero dejas allá a tus hijos, ¿no? O deja allá tu trabajo, etcétera, o deja de oír tu música o tus pinturas, no sé, alguna cosa así que le va a poner le va a poner unas condiciones para que pueda relacionarse. Esta forma es cuando en esa fusión el cristianismo se somete a la cultura. Una cultura ciega, porque recuerden que la cultura por sí sola no puede existir, eso ya lo dejé claro en los anteriores diapositivas, no puede existir, así que se va a convertir en una cultura ciega que nos va a guiar a nosotros cuando estemos la iglesia juntos con ellos. Es cuando surgen ideas raras como por ejemplo el racionalismo, la alta crítica. Y como allí van a encontrar de pronto pues pasajes en donde hablan los milagros, cuando el Señor convirtió los peces y panes
los multiplicó, o cuando se abrió el mar rojo y todo eso, va a decir, bueno, sí, sí vamos a aceptar esas partes, pero no fue así como ocurrió. Porque le va a quitar las partes que no entran en la razón, que no entran en la lógica suya, de la cultura humana. Y quitándole eso, sí te quedas con lo demás. Lo demás tú sí hablas de Cristo, de Dios, de todo lo demás que quieras. Y así se unen. Muchas veces hemos hecho eso. Muchos cristianos están haciendo esto. Están uniendo de este modo estas dos partes. Por eso es que sí es correcto la unión, pero hay que saber de qué modo. Y este es uno de ellos, pero no tiene buenos productos, porque finalmente ya no es el cristianismo original en donde se nos enseña que el cristiano oye la voz de Dios y no le puede cuestionar. A Dios no se le puede cuestionar. En el modo en que el Señor habló, es el modo verdadero. Pero si nosotros decimos sí, pero no quiso decir esto, porque más bien era como si fuera una parábola, era una forma de enseñar, era un lenguaje, ¿cómo le llaman? Simbólico, era un modo de enseñar para que la gente entendiera, por eso está escrito así, pero no es lo que ocurrió. Job no existió. Job es un personaje con el cual se puede identificar a una persona que tiene esa actitud como la del personaje ficticio de Job, dice la alta crítica, y cosas así. ¿Qué es esto? Fusión de entre lo académico con lo cristiano, pero de un modo subordinado. ¿Quién está dominando aquí? La cultura humana, y eso es humanismo. Y eso ha causado mucho daño a la sociedad, porque le quitó a Dios su autoridad de mandarnos y de darnos las instrucciones como Él nos la entregó. Al último se dice, aquí contiene la palabra de Dios, cuando lo correcto era, y la iglesia lo ha dicho, esto es la palabra de Dios. Son cosas distintas. Y sigilosamente no se está sometiendo, o sigilosamente esta relación lleva al humanismo, no al cristianismo. Siguiente diapositiva, hermano. Ahora el otro, es mundano el producto del intelecto humano, hasta rimó. Esta es la otra forma en que se relaciona también. Es decir, lo voy a usar, pero no en la totalidad. Voy a desconfiar algunas partes de allí, voy a quitarle algunas cosas, aunque sean provechosas, la voy a quitar porque es pertenece al mundo pecaminoso. Y por lo tanto, me voy a divertir ahí porque eso es del diablo. Como cuando alguien dice, yo no voy a tomar Coca-Cola porque eso es del diablo. ¿No ves hasta los colores? Y es más esto que se ve en la línea, esta es la cola del diablo. Es decir, la mente va hacia esos extremos, que dice, sí, voy a usar muchas cosas, esto es un ejemplo, pero sí, en muchas otras áreas voy a usarlos, voy a aprovecharlos, pero es no todo. Voy a limitarlo, voy a quitarle cosas, voy a controlarlo, y es cuando sucede que no aceptamos todo, y llega al extremo hasta limitar las diversiones. Siguiente diapositiva, hermano. Y debemos estar conscientes, hermanos, que no podemos independizarnos de ese modo del intelecto humano o de los productos del intelecto humano. No podemos. Porque tan solo es una contradicción usar el avión para ir a evangelizar. Piénsenle. O usar la informática, la electrónica, para evangelismo y al mismo tiempo decir que son de Satanás. ¿Cómo? Es una contradicción. No es posible.
Sin embargo, los hermanos, cuando se les cuestiona estas cosas a los radicales, a los fundamentalistas extremos del mundo cristiano, ellos dicen que son males necesarios. Es una respuesta que dan. Y eso también se oye como que no, como que no está muy, como que la respuesta no es la más adecuada, mal necesario que voy a usar. ¿No había otra diapositiva, hermano? Ahí dice que ya terminé. Entonces ya terminé, si no estaba la otra. Sí había otra, pero a lo mejor la borré al último momento, pero está bien. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta. Recuerden, no es sermón, no es predicación. Si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Creo que también no me excedí mucho en el tiempo. Solamente cuando nos referimos a esa iglesia que debe impactar pues la sociedad para el cambio, para reformar, ¿en qué iglesia estamos pensando? Ah, ya, es cierto. Sí lo puso por ahí en una diapositiva que hay diferentes colores, pero ¿cómo le hacemos para pintarlos a todos del mismo color? Ah, ya, sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, para al último? Disculparme por mi falta de aclaración. ¿Alguna otra pregunta o comentario?